Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos las Escrituras, a que leamos las Escrituras, a que le conozcamos. Amén. Dios es maravilloso, Dios es fiel. Dios nos invita a que nos apartemos del pecado. Hoy, perdón por ser insistente en que el tiempo se agota. No nos queda tiempo para buscar de Dios, para ponernos a cuentas, para alejarnos del mundo. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar todas esas cosas que no son del agrado de Dios. Amén. Hay quienes predican la palabra de Dios conforme a sus intereses, donde buscan dinero, donde buscan poder, donde utilizan la palabra de Dios para beneficio personal. La palabra de Dios no es para beneficio personal, la palabra de Dios es para salvación. Entonces ellos no te están hablando de la venida de Dios, no te están hablando de las profecías, no te están hablando que los tiempos ya están aquí, que la venida de Dios está realmente cerca. Ellos te hablan de abundancia, te hablan de que Dios es bueno, de que Dios perdona, de que Dios es misericordioso. Y si te tomas un vino no hay problema, si fumas cigarro no hay problema. Y cuántas cosas no hay problema. Pero yo quiero decirte que todas esas cosas no le agradan a Dios. Si fumas, estás perjudicando el templo de Dios, que es tu cuerpo. Y eso no le gusta a Dios. Entonces, por eso qué importante es, como siempre te digo, apliquémonos a estudiar la palabra de Dios, alejémonos de la maldad, alejémonos del pecado, pongámonos a cuentas con Dios. De verdad, creamos. El tiempo concluye. El tiempo concluye. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para que nuestra familia y nosotros no vayamos a la condenación, sino a la vida eterna? Yo te invito, pues, a que le demos la honra y la gloria al que vive. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado Sigamos la roca, que es Cristo. Cristo es la roca, no Pedro. Cristo es la roca. Amén. Y vamos ahí a Juan o San Juan 1:1 en adelante al 14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dice, en el principio era el verbo. Es bien importante que nosotros entendamos porque hay una gran confusión para muchas personas. Hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esos son adjetivos, son nombres diferentes. La palabra de Dios, si tú lees la Biblia, nos enseña que hay solo un nombre en el cual nosotros debemos de creer, en el cual nosotros debemos de ser bautizados. Y si leemos aquí San Juan 1:1 en adelante, aquí nos dice que el verbo se hizo carne. Amén. Y también nos dice que por él fue hecho el mundo. ¿Por quién? Por Jesús. Y que se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, nosotros debemos de creer en Jesús. Y es el único nombre que nos va a llevar a la salvación. No nos va a llevar San Juan Macías, San Judas Tadeo y santos, no sé cuántos santos. No nos van a llevar a la salvación porque nosotros tenemos un nombre. Si ellos en su momento hicieron conforme a la voluntad de Dios, porque la palabra santo quiere decir apartado del pecado. Amén.
Entonces, si ellos en su momento hicieron conforme a la voluntad de Dios, seguramente están esperando para entrar en el reino de los cielos, en el seno de Abraham. Amén. Pero nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que vino alguien a hablar de él, a hablar de Jesús. Y los fariseos, los escribas y los judíos iban a él y le preguntaban, ¿eres tú el que ha de venir? Y él les dijo, no, yo no soy digno ni siquiera de abrochar sus sandalias. Dice, pero viene uno tras mí, ¿sí? Y él hablaba de Jesús. Él dice que él vino a preparar el camino. Él no era. Era Jesús, su primo, el que venía atrás de él. El hijo de María, porque él era hijo de Isabel. Dice, y a los suyos vino. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, pero más a todo aquel que cree en su nombre. En su nombre. Por eso es importante que leamos las Escrituras. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice San Juan 1:12, a todos los que creen en su nombre. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Por eso soy insistente en esto, porque qué importante es que entendamos que nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y es Jesús de Nazaret, que es Dios y que por él el mundo fue hecho. Y a nadie le debemos de dar la honra y la gloria. Veo esas grandes peregrinaciones que hacen los de la iglesia popular, donde van siguiendo un mono de palo, una pintura, y ahí van siguiendo los unos con cervezas y haciendo tantas cosas. Y después de que se acaban sus mega peregrinaciones, se van a las fiestas que hacen en los pueblos, en las ciudades, porque está la feria, porque es el festejo del santo, no sé qué. Y dice la palabra de Dios que los borrachos, los maldicientes, no heredarán el reino de los cielos. Nosotros es necesario, si queremos de verdad, entendamos, si queremos alcanzar la vida eterna, nos tenemos que apartar del pecado. Dios no comulga con el pecado, porque Dios es santo. Amén. Y Dios es la roca, Jesús es la roca. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Qué importante es que tú y yo lo entendamos y que no vacilemos con eso. No vamos a alcanzar la vida eterna. Tus hijos, la gente que amas, no va a alcanzar la vida eterna si nosotros no dejamos el pecado, no cambiamos esa actitud, esa forma de vida y buscamos la roca que es Cristo. Amén. Vamos allí a Deuteronomio. Amén. Qué importante es pues que entendamos la verdad. Amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero hay una ley, hay una regla que tenemos que cumplir. Dice Deuteronomio 32, 3 y 4, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, el justo y recto. Amén. Dios es justo, Dios es recto. En Dios no se encontró pecado. Él es la roca, no Pedro. Como dicen en la iglesia popular, que Jesús edificó su iglesia en Pedro y que Pedro es la roca. No, no entienden. Dios no va a edificar su roca, su iglesia, en un hombre. Entendámoslo, por favor. El hombre por naturaleza es pecador. Solo hay uno que no tiene pecado. Solo hay uno perfecto. Solo hay uno que no mintió. Solo hay uno que fue santo en la tierra. Un hombre, y ese nombre se llama Jesús. No ha habido otro hombre en la tierra que sea santo, porque todos en alguna vez hemos pecado. Por eso, ese es el nombre que es sobre todo nombre, y Él es al que tenemos que seguir. Amén. Él es nuestro ejemplo. Jesús es la roca. Jesús es ejemplo
a seguir. Dice Lucas 10:16. Dice Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha, a mí desecha al que me envió. Amén. ¿Cuántas veces nos hablan de la palabra de Dios y como dice, por un oído nos entra y por otro oído nos sale? No lo retenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón dispuesto para estar escuchando la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios no es una historia. No estamos viendo una historieta. No, estamos viendo una palabra viva. Estamos viendo, oyendo, escuchando la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos nosotros si queremos alcanzar la vida eterna. Por eso yo soy insistente y digo, es necesario, por favor, que cuando vayamos a la palabra de Dios, cuando estemos leyendo la palabra de Dios, la estemos escuchando, porque es lo que nos redarguye, es lo que nos instruye. Nosotros debemos de abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, disponernos y vivir esa palabra como si estuviéramos ahí en ese momento, porque es Dios que nos está hablando al corazón. Es Dios que nos está invitando a que apliquemos esa palabra en nuestra vida si nosotros queremos alcanzar la vida eterna, si nosotros queremos alcanzar la salvación. Pero no podemos escuchar la palabra de Dios como símbolo que resuena, dice la palabra de Dios, como un sonido y se va. No, es algo que nosotros tenemos de tragar, que nosotros debemos de almacenar en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nos debe de redarguir y que nos debe invitar a que nosotros vivamos una vida diferente, a que nosotros nos alejemos de las cosas que no son agradables delante de Dios y hagamos conforme a su voluntad. Amén. Vamos allí a Jeremías 17. Jeremías 17:5. Amén. Dice la palabra de Dios. Jeremías 17:5 al 9 dice: Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada, deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando viene la calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. La palabra de Dios nos habla bien claro y nos dice, malditos los que confían en los hombres. ¿Y cuántos depositamos la confianza en los hombres? Depositamos la confianza, este gobernante sí va a cambiar, este va a cambiar, vamos a vivir mejor, este gobernante va a ser, y confiamos en los hombres. Amén. En solo uno debemos de confiar, y en solo uno podemos poner nuestra vida para que tengamos victoria. Y ese nombre es el que es sobre todo nombre, es el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús. Dice que seremos como un árbol plantado junto al río, que siempre estará verde, siempre dará fruto. Y cuando nos ha tocado ver algún oasis o algún lugar donde está desértico y que por ahí corre agua, vemos una mancha verde, vemos una mancha que tiene vida, aunque todo está seco. Amén. Porque si nosotros estamos cerca del agua, que es la vida, que es Jesús, que es el aliento del Dios Todopoderoso, tenemos vida y permanecemos en Él. Pero tenemos que confiar plenamente en Jesús. Dice, las aguas junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene la calor, sino que su hoja estará verde,
y en el año de sequía no se fatigará. Amén. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Amén. Hay quienes les molesta su Jehová. Los de la iglesia popular dicen que dice Jehová. No es Dios, es Yahvé, Elohí, Adonai. Es Jesús. En inglés no le van a decir Jesús a Jesús, le dicen Jesus, que es lo mismo Jesús. Y en otro idioma le dicen diferente. Pero entendemos, es un nombre y se llama Jesús. Dice Mateo 1:22, y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Pero en otra nación tal vez no le llaman igual, pero no ubiquemos Jehová, Adonai, Jesus, Elohí. Es Jesús de Nazaret. Amén. Pero así está escrita la Biblia, para que no nos confundamos y no tomemos cualquier pretexto para decir están mal, no están haciendo las cosas bien. Amén. El nombre, que es sobre todo nombre, se llama Jesús de Nazaret. Y vamos a Ezequiel. Ezequiel 3, 19, 21. Amén. Y veamos qué dice la palabra de Dios en Ezequiel 3, 19 al 21. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Aquí la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos una responsabilidad cuando nosotros conocemos de Dios, de hablarle a las personas de la palabra de Dios. Amén. Invitarlos al arrepentimiento, invitarlos a seguir a Jesús, que es la roca, pero ya no es nuestra obligación si creen o no, pero nosotros ya cumplimos. Por eso hablamos de la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios, debemos de hablarles a los demás de la salvación. Ese es el amor. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un desconocimiento, porque la gente no lee la Biblia, porque la gente vive en el mundo y van con predicadores y van con personas que les hablan de la palabra de Dios muy suave, que les permite seguir viviendo una vida en libertinaje, una vida de pecado, una vida de maldad. Al cabo Dios es bueno, Dios es justo, Dios perdona, Dios nos ama, somos sus hijos. No, no somos hijos de Dios si no somos bautizados en su nombre. Esa es una mentira. Es una mentira que no hay problema si pecas, pecados chiquitos, pecados. No, no, esa es una mentira. No leen la Biblia. No hemos escudriñado la palabra de Dios. Si realmente quieres ser salvo, si realmente quieres ir a la salvación, aléjate completamente del pecado. Aléjate del mundo. Aléjate de la perversidad. Aléjate de la maldad, del odio, de todas esas cosas que no son del agrado de Dios y conoce la palabra de Dios. No te dejes engañar por falsos maestros, por pecadores que buscan solo su beneficio y engañan a miles. Se irán juntos al infierno. Busca a Dios, entendamos, conozcamos la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero tú tienes que hacer la tarea. Yo tengo que hacer la tarea. Tengo que obedecer a Dios. Tengo que hacer las cosas que Dios quiere que yo haga si quiero ser salvo. Y si no, es una mentira.
No es cierto que el pecador, por mínimo que sea, va a heredar el reino de los cielos si no nos alejamos del pecado. ¿Y qué nos ganamos, como dice la palabra de Dios, con ganar el mundo, vivir en el mundo por un corto tiempo? Porque la vida es demasiado corta para vivir una eternidad ardiendo en el infierno. Yo no te lo recomiendo, ni a mí tampoco. Esforcémonos, pues, por buscar de Dios. Amén. Porque los tiempos son malos. Vamos ahí a Miqueas. Miqueas 7, 8 al 13. Dice Miqueas 7, 8 al 13. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová, tu Dios? Mis ojos lo verán, ahora será hollada como lodo de calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Amén. La palabra de Dios nos habla que las cosas se cumplirán. Dice, ni una jota, ni una tilde dejará de su palabra de cumplirse. Y hay quienes se burlan, hay quienes se mofan de todos aquellos que buscan a Dios, de aquellos que se apartan del pecado, de aquellos que empiezan a leer la Biblia y cargan la Biblia y buscan de Dios, se mofan, se ríen, se burlan. Y dicen, se volvió loco, dejó el mundo, éramos amigos, éramos felices, éramos amigos de borrachera, de parranda, de mujeres. Y ahora ya es tan santo que ni malas palabras dice. Ahora ya no nos habla porque dice que somos pecadores. Y se mofan y se burlan. Pues todos ellos, si no se arrepienten, si no vienen a Cristo, lo único que van a heredar en la vida eterna es una condenación en el lago de fuego donde van a arder por una eternidad. Eso es lo que va a tener una persona que no busca de Dios. Eso va a tener una persona que no conoce la palabra de Dios y la aplica en su vida. Dios es bueno, Dios es misericordioso, claro, y perdona. Aquí dice que perdona, dice, yo pequé y estoy esperando la reprensión de mi Dios. Me va a castigar, me va a hacer entender, pero me va a volver a sacar a la luz. Por eso dice la palabra de Dios, si pecamos, pues tenemos a Jesús el justo. No quiere decir que somos perfectos, porque somos pecadores. La naturaleza humana es pecadora. Pero si nosotros venimos a Cristo humillados, Él nos perdona. Y si volvemos a pecar, Él nos vuelve a perdonar. Pero tenemos que irnos alejando y alejando hasta que venzamos ese pecado. Pero no juguemos con la salvación. No nos creamos. Por eso es importante que tú conozcas la palabra de Dios. Que yo conozca la palabra de Dios. Para que no nos dejemos engañar por falsos maestros. Por personas mentirosas, hijos de Satanás, que lo único que hacen es engañar a miles o a muchas personas, hablándoles de una doctrina suave, de un Dios misericordioso, y no te preocupes, tú puedes hacer algunas cosas, Dios te perdona. No es cierto, esa es una mentira. La palabra de Dios no habla así. Tú puedes pedirle a Santa Rita y a Santa no sé qué, híncate y Santa Rita. No, esa es una mentira del diablo. Al único que le puedes pedir se llama Jesús de Nazaret.
porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y no te hinques delante de estatuas, de ninguna, de yeso, de lo que sea, por hermosa que sea. Eso es una aberración. Eso es algo que Dios detesta. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre, el que vino y murió en una cruz para darnos vida, al Dios Todopoderoso, al que juzgará al mundo. A Él sea la honra y la gloria. A Él es al que tenemos que adorar, a Él es al que tenemos que humillarnos, a Él es al que tenemos que glorificar y exaltar. Es un nombre que es sobre todo nombre, el que hizo el mundo, el que te hizo a mí, el que me hizo a mí. A Él sea la honra y la gloria. No hay más. Lo demás es idolatría. Lo demás es culto a Satanás. Entendamos, por favor. Se ven bonitas las peregrinaciones en donde van tras de una estatua, tras de un mono, y le van dando honra, danzas y no sé cuántas cosas. Pero su corazón está corrompido. En primer lugar, eso no es honrar a Dios. En segundo lugar, son borracheras, malas palabras, malos pensamientos, malos deseos. No han sido bautizados en el nombre poderoso de Jesús. No. Vas directo a la condenación. Tienes que cambiar. Tienes que dejar eso y venir a Cristo. Poner tu fe, tu esperanza en el único, en la roca que es Cristo. Él es la salvación. Entendámoslo, por favor. Amén. Vamos a Malaquías. Malaquías 1 al 3 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, el nombre de Jesús, nacerá el sol de justicia, y sus alas traeré a salvación. Dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traeré salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Dice la palabra de Dios, que todo aquel que le busca, que todo aquel que le obedece, dice, que saltará como becerros de la manada. Pero dice que todos los que desobedecen su palabra, que no la aplican en su vida, dice, estarán debajo de sus pies, hechos ceniza. Así dice la palabra de Dios. ¿Y de qué palabra habla? ¿De qué hacer habla la palabra de Dios? De lo que está escrito en la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no es juego. Dios es serio. Dios es amor, pero es un Dios de justicia. Es un Dios justo. No es un Dios corrupto, no es un juez corrupto como los jueces corruptos del mundo, que les pagas y te hacen favores. No. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a ser juzgados, cada uno de nosotros, tal cual por las cosas que hayamos hecho. Por eso, qué importante es pues que entendamos que debemos nosotros de buscar de la misericordia de Dios, de decirle que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a cambiar esa vida de pecado, que actúe en nuestra vida, porque no es fácil dejar las cosas del mundo. No es fácil, es muy difícil, porque son cosas que están arraigadas en nuestro corazón y Satanás está ahí presentándonos todo lo malo para que nosotros actuemos en consecuencia y nos olvidemos de las cosas de Dios, según Él dándonos una felicidad vana, una felicidad que va a perecer. La maldad trae dolor, trae problemas, pero no lo entendemos, no queremos salir de ahí porque estamos ligados a este mundo. Necesitamos desligarnos de este mundo
La palabra de Dios dice que el que no esté dispuesto a dejar a su padre y a su madre no es digno de él. El que no esté dispuesto a dejar las cosas del mundo no es digno de él. Qué importante es, pues, por favor, que entendamos esto. Dios viene y millones se van a perder. Si tú escuchas este video, ten misericordia de ti, ten misericordia de tu familia, ten misericordia de los que conoces y háblales, grítales que Dios está a las puertas, que nos apartemos de la maldad. Amén. Y para concluir, vamos a Miqueas 4:1 al 3, dice la palabra de Dios. Acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera el monte y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para haces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Quiero que leamos esto otra vez. Ese es el reino de Jesús. Ese es el reino de Dios en la tierra. Después de que venza al hombre de pecado que se sentará en el templo de Israel. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera, y de montes y más altos los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. La palabra de Dios nos está hablando aquí que un día, y no está lejos, muy cerca, Jesús de Nazaret establecerá su reino en Jerusalén. Y las naciones vendrán a él, porque él será el rey por 1000 años. Él gobernará. Y dice que las armas las convertirán en asadones, porque no habrá más guerras. ¿Te gustaría vivir en ese tiempo con Jesús? ¿Te gustaría estar ahí? Sería maravilloso. Y después de 1000 años, el juicio final. Y de ahí iremos a ese mar de cristal, a ese cielo, por una eternidad. Pero los que no obedezcan a Dios, como dice Apocalipsis 20:15, irán al lago de fuego, donde está Satanás con todos sus secuaces. Te invito pues a que entendamos, a que busquemos de Dios, a que le demos la honra, a que le demos la gloria, a que lo conozcamos, a que nos apartemos del pecado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el próximo video.